aquí el día de hoy aquí con ustedes. Voy a cambiar un poco pues, este esquema de presentación de los programas que ellos están manejando. Soy más abstracto, como que, y no vengo a presentar un programa en particular, un programa específico. Ya se me fue Laura, ¿verdad? Laura Ruiz, que decía que iba a hablar algo acerca de competencias para una sociedad basada en conocimiento, y hablé mucho de eso. De hecho el lunes pasado tuve un taller de 7 horas, no sé si alguien estuvo presente, pero pues he estado hablando algunas de estas cosas. Pero de hecho el tema que estaba programado era de competencias para la modalidad de e-learning, importancia de la capacitación para el cambio educativo, y repito, voy a cambiar un poco el esquema porque mucho de lo que se ha hablado va orientado hacia la formación de profesores, pero normalmente pensamos en los profesores presenciales, es decir, se les capacita, se les forma a través de medios virtuales, pero para que sigan ejerciendo su trabajo en forma presencial. De hecho, esta ponencia es sobre cómo capacitamos a los profesores que se van a dedicar a una modalidad de e-learning, ¿sí? Entonces estamos hablando de algo diferente de lo que se ha presentado hasta el momento en mucho de esto. Me gusta esta frase de Fulham y Hargreaves que dice: paradójicamente, si bien en la sociedad existen fuerzas importantes impulsoras del cambio, son pocos los educadores preparados para aún entre los genuinamente interesados en la reforma. La educación virtual ya es una realidad, lo vemos en la evolución que ha tenido Virtual Edu en los años, como cada vez hay más personas y cada vez las personas saben más acerca de educación a distancia, están formados, pero de cualquier forma nos sigue faltando más esa capacitación, una reflexión sobre lo que implica la formación de profesores para entrarle a programas de educación a distancia. Y precisamente de lo que quiero platicar en esta tarde es acerca de algunos aspectos acerca de lo que implicaría esta formación. Básicamente 3 temas. El primero de ellos, competencias para la modalidad de e-learning. El segundo de ellos, escenarios de capacitación. Y luego lecciones aprendidas de 2 experiencias de capacitación. ¿De acuerdo? Cuando pensamos en competencias para la modalidad de e-learning, esto recuerdo que fue algo que comencé a hacer desde hace como 12 años. Hace 12 años aproximadamente que entré yo al Tecnológico de Monterrey a trabajar en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad Virtual. Pues yo venía del sistema presencial. Yo no sabía nada acerca de educación a distancia, no sabía bien a qué le entraba. Yo no era exalumno del Tecnológico de Monterrey, llegué a trabajar ahí, repito, de una larga tradición en la educación presencial, y dije, ¿y de qué se trata esto del e-learning? ¿Cómo empieza uno a aprenderlo? Y precisamente una de las primeras tareas que me dieron, sin yo saber mucho de esto, a lo mejor porque estaba fresquecito al respecto, era, bueno, ¿y qué es lo que se requiere? Es decir, ¿qué competencias hay al respecto? Y me hicieron esa pregunta porque era algo con lo que yo había trabajado en mi tesis doctoral, pero para el sistema presencial. Es decir, cuando uno piensa en cuáles son las competencias de un profesor en el sistema presencial, ¿estoy lejos? Aquí está. Uno empieza a ver varias dimensiones. Entonces, una primera dimensión sería el dominio de la materia. Ven en el pizarrón, en la proyección, en el slide, ven ustedes lo que sería del lado izquierdo al profesor presencial frente a grupo, ¿sí? Y en el lado derecho un profesor trabajando tal vez en una computadora a distancia con sus estudiantes. Entonces, tenemos ese contraste. Y precisamente una de las dimensiones que yo ponía en mi tesis doctoral era dominio de la materia. Si el profesor debe saber su materia, ¿es diferente en la educación a distancia? Pues yo creo que debe ser lo mismo. Es decir, el profesor que dé un curso en educación a distancia también debe dominar perfectamente su materia. Lo que pasa es que en educación a distancia lo podemos disimular un poquito más nuestras ignorancias. ¿Por qué? Porque si nos hacen una pregunta y no la sabemos en el momento, pues agarramos el libro, le preguntamos a alguien, y como mucho de la comunicación es asincrónica, pues le contestamos 3 horas después o un día después, y así como que ocultamos nuestra ignorancia. Pero si al profesor presencial le hacen una pregunta en el momento y no sabe, pues cae de la gracia de los estudiantes. Pero en cualquier caso, vamos, y asume que el profesor debe dominar su materia. ¿Estamos de acuerdo? Estimulación del interés de los alumnos por la materia. ¿Es común a las 2 áreas? Pues yo creo que sí. Es decir, en el sistema presencial, pues yo necesito mantenerlos atentos, que no se me vayan a dormir. Es decir, ya estamos ahorita, ya son las
van a dar las 6, ya han escuchado muchas presentaciones, y yo digo, a ver, interesados aquí, ¿verdad? Vean. Pero cuando estamos en la educación a distancia, desde luego que también. Es decir, la educación a distancia tiene altos índices de deserción. ¿Y qué es lo que nos dice la deserción? Desmotivación. Bueno, puede darse por muchos casos, pero los altos índices de deserción que vemos en educación a distancia es desmotivación, de que no es lo que yo esperaba, o esto implica mucho esfuerzo, o no me parece interesante, o mejor yo soy del sistema presencial. Entonces, ahí tenemos un reto importante los que trabajamos en educación virtual sobre cómo mantener a distancia el interés de nuestros alumnos para que los cursos a los que estén metiendo pues no constituyan un fracaso. Y cada deserción es un fracaso. No estoy hablando desde luego que todos aprueben por aprobar, sino que realmente terminen el curso realmente entusiasmados por lo que implica ese curso, ¿sí? Organización y claridad en la presentación de ideas. ¿Me estoy dando a entender ahorita? Es decir, ¿me están entendiendo en una clase presencial lo que les estoy diciendo? ¿Está claro lo que quiero comunicar? Bueno, lo mismo es en el sistema virtual, pero ahí desde luego recurrimos más a la claridad en la expresión escrita. Vamos, podemos tener interacciones verbales, pero mucho de lo que es el trabajo en foros sincrónicos, asincrónicos, nos habla de qué tan claramente escribimos. Y es ahí donde a veces tenemos problemas. Porque lo queramos o no, muchos de los profesores tenemos problemas para redactar bien una oración, un párrafo, algo coherente, algo en donde podamos comunicar cosas y en donde no dejemos cabos sueltos. Pero sea la comunicación oral o sea escrita, requerimos nosotros de una organización, una claridad en la presentación de ideas. Valoración de los contenidos de aprendizaje, desde luego que es algo común de las dos áreas. Es decir, yo no voy a ofrecer un curso presencial o un curso a distancia, si no trato de valorar el por qué esto es importante mencionarlo. El destacar el valor de la materia para su trabajo profesional, para lo que van a hacer. Es decir, esta plática yo espero que ustedes la encuentren valiosa. Y eso lo hago como profesor presencial ahorita. Pero a distancia viene siendo lo mismo, es decir, ¿cómo demuestro el valor de mi materia a través de un curso a distancia? Luego, posteriormente, sería sensibilidad para captar el progreso de los alumnos. Vamos, y estando aquí, yo te hago una pregunta, es decir, ¿estás haciendo esto? Es decir, respóndeme, ¿verdad? ¿Cuántos son 2 más 2? Dame la integral de x cuadrada diferencial de x. Dime cuál es el tiro parabólico, lo que ocurre con tal cosa. Pero cuando estamos a distancia, se nos dificulta. Pero a final de cuentas, necesitamos tratar de ver qué tanto realmente se está entendiendo aquello que queremos que los alumnos aprendan. Si realmente estamos captando esto, nos cuesta más trabajo a distancia, pero ese es un objetivo, ¿sí? Utilidad de tareas y de otras ayudas para la enseñanza y el aprendizaje. Se dice que en el sistema presencial, en realidad, cuando el estudiante aprende, es lo que aprende en casa haciendo las tareas. Si de todo lo que han escuchado ahorita, ¿qué porcentaje se les va a quedar? Muy poquito, ¿verdad? Si han tomado notas, y veo que algunos toman nota, tenemos la esperanza de que cuando lleguen a su casa revisen las notas y tal vez como que venga a la memoria ciertas cosas, ¿sí? Esa es la idea fundamental de tomar notas. ¿Por qué? Porque aquí los que estamos aquí al frente hablamos y presentamos números y slides y dice uno, ¿realmente pueden retener todo lo que les estamos diciendo? ¿Sí? Piensen en sus alumnos que están 6 horas escuchando al maestro al frente, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto realmente se retiene de todo eso? Y precisamente la utilidad de las tareas es fundamental y mucho de lo que ha sido el cambio fundamental en educación a distancia es que el modelo ha dejado de estar centrado en el profesor para centrarse en lo que el alumno tiene que hacer. Como que eso es algo propio también de las dos áreas. Manejo de grupo, desde luego, es decir, yo no quiero que estén ahorita hablando porque me distraen, porque se genera ruido, pero el manejo de grupo es fundamental en educación virtual. Si yo voy a formar foros, grupos, trabajo colaborativo en espacios asincrónicos, caray, necesito tener una estructura bien determinada para que no se salgan y no empiecen a preguntar en donde no deben preguntar los alumnos. Es
sino que trabajen siempre dentro de un foro específico. Les formo los grupos, nosotros trabajamos mucho a través de Blackboard, entonces formamos las páginas de los grupos, los ordenamos, le decimos a cuál van. Tenemos que configurar muy bien la plataforma para que no se nos vayan por otro lado. Eso es un buen manejo de grupo en un sistema o en otro, ¿sí? Promoción de la participación de los alumnos en el salón de clases, lo mismo. Es decir, me interesa que participen en el sistema virtual como me interesa que participen en cara a cara, ¿sí? Como que es fundamental, y desde luego ahí tengo los foros de preguntas, ahí es donde yo me doy cuenta quién participa más, quién participa menos dentro de un foro asincrónico de comunicación, ¿sí? Relación entre profesores y alumnos, fundamental en ambos sentidos. Es decir, tanto en el sistema presencial como en el sistema virtual debe haber una buena relación. Y la relación es diferente, desde luego, a lo mejor no me ven la cara los alumnos en el sistema virtual, pero cuando me la llegan a ver, pues, me da mucho gusto verlos, ¿sí? Aquí recuerdo al compañero, alumno mío de la maestría en Administración de Instituciones Educativas, pues ya habíamos tomado cursos, ya había tomado cosas, y desde luego verlo cara a cara, encontrarnos, así como tú te encuentras con la doctora Laura Ruiz, como que siempre da gusto, ¿verdad?, ponerle la cara a la persona. Pero eso no significa que no pueda haber cercanía en la comunicación que vamos teniendo en un momento determinado. Evaluación del aprendizaje. El sistema educativo nos pide que evaluemos el aprendizaje, sea sistema virtual, sea sistema presencial, y lo tenemos que hacer. Y esa es una competencia fundamental que debemos tener. Y el último punto, asistencia y puntualidad. Ustedes van a decir, bueno, en el sistema de virtualidad eso sí no aplica. Sí aplica. Sí es aplicable en el sentido de que los alumnos deben sentir que está uno presente. Nos decía aquí la compañera, a las 3 de la mañana me respondió. Bueno, yo a lo mejor no trabajo tan tarde, pero tenemos la regla de 24/7, es decir, cada 24 horas, es decir, un mensaje que me llega a mí, lo tengo que responder antes de 24 horas, ¿sí? Excepto en sábado y domingo. Un mensaje que llega el viernes se responde el lunes. Y cuando son tareas, cuando me entregan una tarea, tengo 7 días hábiles para responderle. Entonces, puede ser que no responda a las 3 de la mañana, pero sí trato de responder de una forma pues permanente. Y eso habla de una presencia virtual del profesor dentro del salón, dentro de la materia. Hice toda esta reflexión, ahí termina esta primera parte, porque cuando pensamos en las competencias del profesor, si lo piensan bien, en cuanto a fines, es lo mismo que con el sistema presencial. Cambian los medios. Piensen, porque muchas veces es que esto de la educación a distancia es diferente y queremos ver las cosas diferentes. En esencia, es lo mismo lo que esperamos del profesor presencial que a distancia. Desde luego lo hacemos por medios diferentes, pero cada vez es como que yo siento que vamos tendiendo a desaparecer esas letras. Déjenme hablar un poquito del e-learning, del B-learning, del blended learning. Yo creo que en el futuro van a desaparecer esa E, esa B, cuando la electrónica, cuando la computadora se integre en el proceso educativo. Nadie habla de P-learning. ¿Sí saben lo que es P-learning? P, ¿no? Un aprendizaje basado en el pizarrón. Nadie habla de eso, ¿verdad? ¿O sí se habla de eso? Como que el pizarrón es la tecnología que ya tenemos tan integrada en el salón de clases que nadie dice, yo trabajo en P-learning. Pues no, es decir, y lo mismo va a pasar con la computadora. Es decir, jamás, ya no vamos a hablar del e-learning, la E va a desaparecer, vamos a hablar simplemente de learning, de aprendizaje a secas, ¿sí? Y lo vamos a tener muy incorporado. Entonces, cuando vemos mucho de esto, vuelvo a repetir, las competencias son en esencia lo mismo. Cambian un poquito las formas, los medios, las formas de comunicación, pero estamos hablando de un profesor que en esencia sigue siendo un profesor que debe tener esas mismas competencias. No queramos así como que borrar. Sí hay que cambiar esquemas, hay que innovar, pero no del todo. Es decir, creo que hay muchas cosas que prevalecen, que vale la pena conservar, y por eso empezaba yo con esta redacción, este punto en particular. Escenarios de capacitación. Cuando pensamos en cómo se capacita el profesor en modalidades virtuales, desde luego hay muchos posibles escenarios. Un primer escenario tiene que ver con lo que vendría siendo la capacitación en función de los contenidos que quiero enseñar. Quiero enseñar contenidos de carácter pedagógico,
Es decir, cursos, por ejemplo, sobre metodología de enseñanza, cómo, por ejemplo, usar PBL en la educación a distancia, Problem Based Learning, cómo usar método de casos en la educación a distancia, o bien capacitación de tipo tecnológico, es decir, me van a enseñar a usar la plataforma Blackboard, me van a enseñar a programar HTML, me van a enseñar a utilizar WebEx para una comunicación con mis estudiantes, o temas administrativos. ¿Cómo gestiono yo un curso determinado? ¿Qué herramientas tiene la institución para gestionar a los cursos? Y esa es parte de la capacitación. Y cuando vemos la oferta de capacitación que tienen las instituciones, normalmente la clasifican en función a sus contenidos. ¿De acuerdo? Segundo escenario. La capacitación en función de los destinatarios. Desde luego, los destinatarios pensamos en los profesores. Y puede haber profesores con nula formación pedagógica o profesores que ya tienen una formación pedagógica previa. ¿Sí? Y este caso es interesante, yo les decía hace un momento, cuando yo entré a trabajar en educación a distancia ya tenía varios años, ¿sí? Cerca de 15, 20 años de haber trabajado en educación presencial. Ahora estamos viendo un fenómeno diferente. Muchos jóvenes que terminan la licenciatura entran a trabajar como tutores en programas de e-learning sin una experiencia previa frente a grupo de manera presencial. ¿Sí? ¿Es bueno o malo? Pues no lo sé. Es decir, como que uno cuando ya tiene la experiencia presencial, uno como que trataba de hacer la transferencia. Ah, caray, pues si esto lo trabajaba yo en forma presencial, pues ahora lo trato de hacer así en forma a distancia. Y a uno que ya está viejito, le cuesta trabajo pensar qué es lo que hacen los jóvenes cuando están terminando la licenciatura y que entran a tutorear un curso de e-learning con una nula experiencia docente, ¿sí? O nula formación pedagógica. Y vamos, cuando pensamos precisamente en cómo capacitarlos, tenemos que tener mucha conciencia acerca de a qué tipo de destinatarios van los cursos de capacitación de las personas que se van a encargar de este tipo de programas. El tercer escenario o criterio, forma de clasificar la capacitación es en función de la extensión y profundidad de los contenidos. Y puedo irme desde un curso aislado hasta un diplomado o hasta un posgrado. Aquí los colegas que han presentado previamente precisamente es lo que les han ofrecido, lo que les han comentado. Desde cursos concretos hasta diplomados, hasta una maestría y con suerte hasta un doctorado. ¿Sí? Entonces, ¿con qué tanta profundidad vamos a ver esto? Esto nos da distintos escenarios de capacitación. En función de la formalización. Uno piensa cuando hablamos de capacitación de profesores en cursos bien definidos, pero no es lo único que hay. Es decir, una forma de capacitación es esta conferencia que estoy dando.